Jacaranda, buenas tardes. Hola, querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, Jacaranda, con mucho gusto iniciando el lunes y puesto aquí para ver con qué vamos a remover, a ritmo de qué vamos a remover las neuronas en esta ocasión, Jacaranda. Pues mira, mi querido Julio, fíjate que yo me había negado a hacer la tarea y a involucrarme con este libro, ¿no? Entonces, pues, a partir de una conversación con un colega me dio el libro porque yo dije, yo de ninguna manera voy a comprarlo, no voy a gastar mi dinero, no voy a perder tiempo, pero, en fin, después de reflexionarlo y adentrarme en su lectura, mira, me lo eché todo. Ajá. Pues quiero compartir algunas cosas, digo, a reserva de no repetir lo que ya se ha dicho en innumerables espacios, tú mismo has comentado varias cosas, pero bueno, hice la tarea, Julio, y lo primero que quiero comentar es que ciertamente tiene que ver primero con un asunto editorial, ¿no? La editorial Grijalbo, que por ahí tiene algunos títulos valiosos, pero ya desde hace un rato se decantó, pues, lo vemos en su propia página, por una gran variedad de libros que tienen que ver con autoayuda, recetas, manuales de recomendaciones, cómo ser buenas esposas, en fin, un género que ha desarrollado mucho que se llama novela romántica erótica, en fin, y no deja de llamar la atención, Julio, pues la idea de perfilar un libro de esta calidad tan baja, ¿no? Nos debe, yo creo que de llevar a pensar mucho en la crisis de contenidos, ¿no? De la calidad literaria de los grandes conglomerados editoriales, en este caso Penguin Random House, que tiene buenas cosas, pero aquí en el caso de Grijalbo y con este libro, ¿qué necesidad de hacer esto, pues que algunos llaman literatura trash, ¿no? O sea, libros basura que realmente dejan muy mal parada a ese editorial y a ese conglomerado. Y lo digo, Julio, porque después de leerlo, o sea, no es de oídas, lo leí completo, más allá de la disputa de si es periodismo o de si es un libro o no testimonial, este librito que además cuesta 299 pesos y que se agotó, ¿no? Repito, yo no lo compré, sí rescata un género, desde luego, pero si se vale y si cabe digamos que la clasificación, yo diría que es una suerte de libelo, un panfleto en el que se calumnia, se denigra, se insulta, ¿no?, a un sinfín de personas, empezando desde luego por el presidente. No es un libro testimonial y aquellas personas, incluyendo su autora, que han querido confundirnos a las lectoras y a los lectores, ¿no? De que hay muchos libros testimoniales como los que se han hecho en las guerras, en toda la literatura del Holocausto, en fin, queriendo comparar ese libro con esas, digamos que esa literatura testimonial, pues realmente me parece una falta de respeto porque hay una ausencia de rigor impresionante, o sea, el rigor literario, testimonial, documental es fundamental y aquí, pues no hay nada de eso. Sin duda, Julio, sería muy interesante saber desde las tripas, desde lo humano, todos los entresijos, digamos, que han acompañado el movimiento del presidente López Obrador, las traiciones, los pactos, desde luego que sí sería muy interesante, pero no con esto. Y dicho esto, Julio, déjame pasar rápidamente al contenido porque sí hice ahí algunas anotaciones de varios capítulos, ¿no? Lo que me sorprende primero es el título con el que se vende este libro, que es El Rey del Cash, y cuando vas a sus contenidos y a sus capítulos, si acaso 2 o 3 capítulos hablan de esto que la autora supone que es un tráfico de dinero, habla incluso de lavado, ¿no? Y el resto son capítulos que básicamente apuntan a, digamos que hablar, a cuestionar la manera en cómo se viste el presidente, que si no se sabe combinar, que si sabe usar el celular o no, que si cómo le hacía ojitos y le cerraba los ojos a Beatriz Müller, en fin, una cantidad de cosas y de anécdotas que para empezar no coinciden con el título, ¿no? Que en realidad nos damos cuenta pues que ha sido más bien una suerte de mercado, pues sí, un marketing muy bien hecho por Penguin y por Amazon y que en realidad pues nos vendieron
un panfleto, ¿no? Una cosa que no tiene nada que ver con su contenido. Luego, lanza premisas que no son cerradas ni demostradas, como en el capítulo 5. Aquí empiezo, por ejemplo, el capítulo 5, que se llama Honestidad Valiente, Laboratorio de Lavado de Dinero. Yo digo, bueno, pues a ver de qué se trata esto. Empieza a hablar de un integrante pues de todo el movimiento que ha acompañado a López Obrador, un tal Gabriel García Hernández, quien es alguien que se dedicó a manejar toda la cuenta de Honestidad Valiente, ¿no? Y actual senador, Jacaranda, senador, que Exactamente. fue el jefe de toda la operación de los servidores de la nación. Sí, adelante. Efectivamente. Pero fíjate, aquí, digamos, hace una descripción de su personalidad, de cómo se volvió hermético, huidizo, y dice, y era totalmente antiprotagónico y así se construyó el laboratorio de lavado de dinero que permitió al candidato de la izquierda aceptar aportaciones para su manutención, la de su familia y sus colaboradores. Y entonces le das vuelta a los capítulos, a este capítulo y dices, ¿dónde está, o sea, dónde se comprueba esta premisa? Ninguna. Habla de la caída, luego del ascenso, hasta donde tú dices llegar al Senado, pero ni una palabra de lo que tiene que ver con lavado de dinero. Luego pasa al otro que te decía yo, que tiene que ver con acusaciones personales. No se sabe vestir, no sabe usar el celular, capítulo 16, con un título además que es como digno de un programa de espectáculos, que dice, ni el celular sabes usar, ¿no? Y ahí cuenta una anécdota de que un día le habló el presidente desde a la propia Elena, desde el teléfono de Beatriz García Müller, y que se confundió. En fin, una cosa que no vale la pena realmente, en la que no vale ahondar porque me parece absurdo. Luego habla de que no se sabía vestir el candidato, en fin. Pero empieza, conforme avanza el libro, el capítulo 20, que dice Entre cuates con el narco, y eso es a mí lo que me empieza a llamar la atención, es cómo va construyendo y legitimando una narrativa, que es la que hoy vemos que usa esta oposición totalmente endeble, vociferante, ¿no? Llena de insultos, sin ningún tipo de comprobación, en donde aseguran que está vinculado el presidente, su partido, con el narco. Y entonces, su premisa, ¿no? De que hay un vínculo de Andrés Manuel con el narco, se basa en una suposición, en una lectura que ella hace de un día 2014 que viajando Andrés Manuel López Obrador en una comitiva por Valle de Bravo, los detiene un supuesto retén militar, no pasa nada, siguen adelante, pero ella habla de cómo se preocupa, etcétera, y cuando llega a casa César Yáñez le pregunta ¿por qué el narco no se mete con ustedes? Y César Yáñez le responde, pues no nos metemos con ellos y ellos no se meten con nosotros. Esta aseveración la lleva a asegurar que por esto están involucrados y ya pactado con el narco, y luego de ahí se va al culiacanazo, luego al saludo con la mamá del Chapo, y todo esto, bueno, pues para legitimar esta narrativa que hemos visto que forma parte de la oposición, acusando hasta hoy sin pruebas, solo con suposiciones, que está vinculado con el narcotráfico. Y de ahí, Julio, pasamos con esto concluyo a un último capítulo, que es el capítulo 28, que dice, sí, me dejaron encuerado, ¿no? Y aquí es en donde me sorprende porque Elena Chávez mezcla ya una información muy personal que además me parece riesgosa porque pues más bien la dejan desnuda o encuerada a ella, creo que muy vulnerable por lo que cuenta aquí, porque dice, ¿no? A partir del 2016 ya no tuvo información directa sobre las andanzas de López Obrador y sus recaudadores. Los 3 años lejos de la secta obradorista, imagínate nada más, la secta obradorista, los ocupé en sanarme. Acudí durante 36 meses al psicólogo para recuperar la autoestima que este grupo me había robado con sus imposiciones y chantajes. Lo narrado en este libro se lo conté a mi médico, que con ayuda de medicamentos me enseñó de nuevo lo valioso que era yo como mujer profesional del periodismo.
Desde luego me aferré con todas mis fuerzas a Dios, quien ha sido la luz en la oscuridad para darle paz a mi alma, y abracé con todo mi amor a mis perritos. Bueno, ella ya había contado en un libro autobiográfico todos los problemas psiquiátricos que ha tenido después de 3 años. De hecho, el libro que se llama Elisa, el diagnóstico final, en el que cuenta la tremenda depresión que ha vivido desde el 2006 hasta el 2019, año en que empieza a escribir este libro. No estoy contando nada que no sea público, porque este libro es autobiográfico y aquí al final ella lo cuenta, y me parece triste, realmente perverso, que tanto la editorial como la gente que la acompaña no haya reparado en algo que a ella pues la deja totalmente vulnerable, porque el libro es una cantidad de improperios, de inquinas, de insultos, de cosas, de una frustración y de un enojo, Julio, que francamente a ella la dejan en un papel realmente vulnerable. Y mi pregunta es, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Cómo la han dejado ir así? ¿Cómo la han aventado? Cuando ella cuenta y cuando sabemos que hay un libro en donde, pues donde ella misma narra que ha vivido luchando con fuertes depresiones, tomando medicamentos psiquiátricos, y pues que esto la ha dejado de tal forma devastada que ella dice que pues es la secta obradorista la que la dejó así. O sea, es una reflexión, Julio, que me parece muy dura, muy triste para quienes pueden estar detrás, obviamente abogados, dinero, intereses, ¿no? Para permitir que ella salga, se muestre y se lance con todo, sin ningún tipo de rigor, y haciéndola pasar por un ridículo que realmente me parece pues muy lamentable y muy triste, Julio, más allá de todo lo que he dicho que representa, pues de lo que este libro tiene como un contenido bastante endeble, Julio. Jacaranda Correa, pues te agradezco mucho este análisis que has hecho, en el cual coincido en muchas partes, algunas no las conocía, como los de este libro sobre sus padecimientos y problemas de la autora. Luego nos reprochan y nos dicen, ¿por qué le dan tanta atención a este libro? Y yo suelo decir, no es que le demos atención al libro ni a la autora en sí, sino al conjunto de intereses empresariales, mediáticos, políticos que están detrás, editoriales, que están detrás de todo este movimiento. No es que el libro en sí constituya una prueba que vaya a tumbar gobiernos y que derrumbe y que devele y que revele cosas. No, no lo es. Pero justamente porque está siendo utilizado como un instrumento político de altos intereses conjugados para ir contra un proceso político como es el de la 4T, que tiene derecho legítimo a seguir adelante, es decir, que tiene una mayoría ciudadana a su favor, pues creo que vale la pena también, así como con frecuencia señalamos errores, defectos, imprecisiones de este gobierno, del propio presidente López Obrador, pues también debemos de tener el apego a la veracidad periodística y analítica para decir, esto está mal, está siendo utilizado, es un instrumento y es una trampa. Jacaranda, pues, como siempre, muchas gracias por lo que nos aportas. Un abrazo, querido Julio. Pues sí, como tú dices, ¿no? No es que el libro constituya una obra de la literatura imprescindible, pero sí, como tú bien lo señalas, creo que es importante leer todo lo que está ocurriendo y cómo este hashtag utilizado por la oposición se ha apuntalado, y ahí sigue, ¿no? Insistiendo, insistiendo, insistiendo. Jacaranda, pues muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias. Un abrazo, querido Julio. Hasta luego.